Outline. Este es el Destello 100. Hoy presentamos Gracias, señor Tarnava. Llegamos al 100, a los 100. Un viaje corto, lleno de sorpresas, revelaciones personales. Un recorrido para turistas, también para especialistas. Las voces todas sinceras, cálidas, con gusto, llenas de gusto, alegría, emoción, mucha emoción, con un pequeño detalle. Al radio, como al festejado, en los 100 hay que escucharlo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Cumpleaños 100. Felicidades todos. Y en efecto, el radio es para escucharse. Es una característica, así nace, así es. Es el audio, la voz humana, sea hablada o cantada. Es acompañamiento, información, entretenimiento, música, noticias, historias, relatos, cultura. Yo agregaría como deseo, con más conciencia de lo espiritual y de ayuda al humano de enfrente. Y esto nos puede llevar a la paz. Bien, la voz viaja por las ondas hertzianas. Siempre la escuchamos así. Radio es el momento cuando la voz humana amplificada y procesada viaja por largas distancias gracias a la tecnología del momento para llevar un mensaje. Radio es irradiar, emanar, radiar unos datos, palabras, mensajes, historias. Este es el Destello 100 de unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Casi el último realizado, producido especialmente para ti. 72 invitados, más de 10 destellos especiales, 16 diagnósticos, 72 voces unidas con un solo propósito: compartir una historia, compartir un deseo de un mejor radio, un mejor México. Un viaje juntos, una experiencia muy buena. Esperamos así haya sido para ti, o que sea para ti si estás empezando por estos minutos, y si es el caso te adelanto, esta serie está pensada y realizada para conformar un documento histórico en audio y festejar juntos el cumpleaños 100 del radio. La fecha de nacimiento del radio en México es 9 de octubre de 1921, Monterrey, Nuevo León, México, simple. Pero importante recordar que el inicio tiene varios inicios y hay varios eventos experimentales, de prueba, transmisiones muy valiosas para la historia. El mismo Constantino de Tárnava hizo pruebas desde 1919. Supongo que también realizó transmisiones experimentales en 1920, pero estos inicios también están apoyados en otros inicios, pues como bien nos recuerda la doctora Elizabeth, la radio no se inventó en México. O como lo dice el ingeniero Marco Torres, es un invento gracias a varios logros científicos que Marconi sabe conjuntar y del cual es el emblema primigenio. Marconi está apoyado en Hertz, Tesla, Bell. Unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Es un proyecto inocente, con el peligro constante de algunas imprecisiones, ante una gran historia siempre creciente, interminable, pero llena de deseo de compartir una historia personal, global, con el anhelo de un radio mejor. El cumpleaños también invita a la reflexión. Estos pequeños destellos están realizados para ayudar al escucha, sea especialista, estudiante o quienes han colaborado en radio, para que dentro de la velocidad de una transmisión pueda comprender desde la simpleza, lo compacto, lo personal, una inmensa historia con cierto foco en el radio comercial, con cierto foco en la Ciudad de México. Bueno, primero hay que recordar que es una historia en audio, no es historia escrita, no es un artículo periodístico que también lo puede ser.
es un destello en audio, lo más parecido a radio, porque si es radio, hay que escucharlo. Pero insisto, estos pequeños destellos son para ayudar al escucha, para facilitar la comprensión y un acercamiento de la historia. Por eso, la división en 3 etapas. En México, la etapa 1, que arranca desde 1921 con Constantino de Tárnava, comprende el inicio del 21, el inicio del 23, o sea, el nacimiento de la B grande, y el inicio del 30 hasta la consolidación de la XCW. La etapa 2, en agosto de 1958, lanzamiento de Radio Variedades, un nuevo tipo de radio, con Ramiro Garza al frente. Etapa 3, la que estamos viviendo desde 1994. Una FM dominante, el contenido hablado noticioso y algunas de contenido musical en equilibrio. Un dato esencial, un homenaje continuo. La primera llamada que realicé con fines de investigación, en esos días primeros, de los inicios de planes, ideas, los primeros datos, las fechas para conformar esos pequeños destellos de la gran historia del radio, fue a Ramiro Garza, el maestro. La primera etapa que pude aterrizar en teoría es la etapa 2. Según estos pequeños destellos, la etapa 2 del radio se inicia por el lanzamiento de Radio Variedades. Y este lanzamiento fue tan importante para la gran historia del radio como el lanzamiento de la XEW. Así de importante es, según mi percepción. Como recuerdan, el lanzamiento es de Don Pancho, de Organización Radio Centro, y con Ramiro Garza al frente del proyecto. Era el inicio de los inicios de estos pequeños destellos, pero me faltaba la fecha de lanzamiento, la fecha exacta. Entonces le hablo al señor Ramiro Garza, le comento que este año estamos festejando el cumpleaños 100 del radio y que iba a ser una serie de pequeños destellos, que yo sentía que el lanzamiento de Variedades era esencial y que necesitaba la fecha. ¿Cuándo la lanzaron, señor Garza? Junio de 1958, dijo el maestro Garza. Entonces, muy entusiasmado, quedamos en grabar una entrevista, un destello. Le hablé y me entero que iba a ingresar al hospital. Después, él regresó a casa, pero ya nunca pude hablar otra vez con él. Su hija Ana me mencionó un par de veces que el maestro Garza escuchaba emocionado los primeros destellos. Espero haya escuchado la mayoría. El 24 de septiembre pasado, el señor Garza, Ramiro Garza, parte de este mundo físico. Su destello está pendiente. Ramiro Garza, una personalidad esencial, pilar en la gran historia del radio en México. Gracias por todo, señor Garza. Gracias por todo. Este es el destello 100 de esta serie, unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Gracias a todos quienes han colaborado. Bueno, de hecho, todos han colaborado. A todos, gracias. Con un recordatorio esencial. De cualquier manera, de cualquier forma, en esta historia tú estás siempre incluido. Sencillamente porque es parte de tu historia. También por eso te hemos dedicado un destello. El destello 52, titulado El destello pendiente. Este D52, por las más variadas razones, fue cambiando constantemente de nombre, de título, de invitado. Fue cambiando, transmutando temas, áreas geográficas, cambiaba de tipo de música, de etapa del radio, el tema o el invitado iban cambiando hasta que llegamos a la conclusión de dejarlo pendiente. Es el destello pendiente. Por muchas razones no se ha grabado. El destello pendiente eres tú, tu biografía, tu experiencia, tu percepción, tu tema en el cual eres dominante. El destello pendiente es tuyo, eres tú. Estás incluido en estos pequeños destellos de la gran historia del radio, porque de todas formas estás incluido. Gracias por tu aportación. Bien, me gustaría recordar en este destello 100 una definición de radio, simple, efectiva, formidable. Han habido algunas confusiones y overlaps
y por fortuna hemos corregido y rectificado el error histórico. Cerca de 1978, Lacho Pedraza, mi maestro, uno de los locutores más importantes de esta historia, en una conferencia ante estudiantes de comunicación de la Universidad de Nuevo León, dijo: ¿qué es radio? Radio es lo que hay entre disco y disco. Si no, fuera rocola. Excelente. Cuando la escuché, inmediatamente se la comenté al señor Bolívar, a todos mis compañeros de la Pantera, del Núcleo Radio 1000. Se la dije a Sergio Roth, en ese entonces productor general del Núcleo Radio 1000, un comunicador muy creativo, talentoso, muy respetable. Constantemente realizaba seminarios, conferencias de radio, clases donde salieron después varios compañeros. El señor Roth me comentó lo genial de esa definición y me compartió que él la mencionaba en sus clases. Formidable. Radio es lo que hay entre disco y disco si no fuera rocola. Hoy le haré un arreglo con los derechos intactos para Lacho. Hay un permiso para arreglarlo por ser su alumno y amigo. Radio es también lo que hay entre disco y disco y nota y nota. Si no fuera rocola de discos o rocola de notas. Lo que hace la diferencia es lo que está en medio. Toda esta producción de voces y efectos y mensajes de los patrocinadores, la personalidad de las voces, el toque humano particular. Las canciones, los discos, las notas, los temas pueden ser los mismos o muy parecidos, pero la diferencia, lo que hace el radio, la esencia y personalidad del medio, es todo ese en medio. El conjunto de lo de en medio, estos presentadores de noticias, de música, de temas, las voces en su conjunto, sus palabras, incluidos, reitero, los preciados comerciales, que contienen también contenido, palabras, voces, producción, efectos, también son esencia y saborizante del radio. Las identificaciones también. Con una pequeña nota antes de cambiar el tema. Un recordatorio. Un playlist no es radio. El playlist es una rocola. El télex antes, los cables, las notas por sí solas no son un programa de radio. El radio es lo que hay entre disco y disco, entre nota y nota, si no fuera rocola. Claro, ya estamos hablando de radio al aire. El radio, el que transmite, la radio, la que recibe. El radio es el transmisor, la radio, la receptora, el receptor. Como la semilla, que por cierto debería ser masculino desde un punto de vista espiritual. La semilla es depositada en la tierra. La tierra es la que recibe. Porque dicho sea de paso, la parte activa del cosmos es masculina, mientras la parte pasiva es lo femenino. El sol es quien transmite, la tierra es quien recibe. Y gracias a estas aportaciones espirituales, recordamos también que el inicio tiene varios inicios, y para que algo se manifieste, necesita varias etapas similares en todos los ámbitos, es decir, el plan creativo de contenido, que es uno de los 3 planes esenciales de cualquier inicio en radio. Primero, para iniciar es necesario un empresario, un concesionario, el líder financiero del proyecto. Segundo, necesita un plan creativo de contenido. Y tercero, algunos dirían primero, un ingeniero, el líder tecnológico. Sin ingeniero no hay radio. Simple. Claro, también sin empresario. Pero insisto, sin ingeniero no hay radio. Sencillamente porque uno de los mentores del radio es la tecnología. Siempre ha sido así. La tecnología guía y nutre el radio. Hay que leer y releer la tesis de la doctora Elizabeth Rodríguez Montiel y su mirada sociotécnica. Es más, el inicio del radio indica que el anhelo primordial es un deseo científico, es un ingeniero o un estudioso de las hertzianas quien aporta o busca lo científico, lo financiero y planea
o se asesora de lo creativo. La tecnología es un ritmo que siempre ha respetado y seguido el radio. Se ve claramente en las 3 etapas del radio propuestas en estos pequeños destellos. En la etapa 1 nace el radio gracias a los avances de la tecnología. Ondas hertzianas, telegrafía inalámbrica, micrófono. El lanzamiento de la XCW en el 30 se monta por lo experimentado y los avances de los primeros 9 años y le agrega un superplan financiero y otro más de creatividad y talento humano. En la etapa 2 del radio, propuesto aquí como emblema el lanzamiento de Radio Variedades en el 58, se basa en el uso del disco irrompible, el inicio de los transistores. Esto del lado tecnológico, y en el nacimiento del rock y su mercadotecnia para el disco. La etapa 3 se basa en el disco compacto, en el 84, y el uso popular de Internet en 1994. La tecnología propone, la radio escucha y se remodela. Otras guías importantes son la música y la noticia, el periodismo. Este es el Destello 100. El cumpleaños 100 del radio en México. Para quien habla, acentuado por lo descubierto en semanas recientes, la fecha de nacimiento es 9 de octubre de 1921, cuando a las 8:30 de la noche se realiza la primera transmisión de una estación de radio. Yo hago un resumen de varias fuentes y, con cuidado, puedo afirmar que Constantino de Tárnava tal vez dijo: son las 8:30 de la noche. Señoras y señores, esta es la primera transmisión de la emisora TND en Monterrey y les vamos a brindar una amistosa velada musical para saber si alguien nos está escuchando. Esto ocurrió en Monterrey, Nuevo León, México. Y así presentó su primer programa de radio constituido por música, información, cultura, tal vez comerciales. Así nace la radio en México. Es lo que hemos celebrado durante todo este viaje en unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Nace en México el medio de comunicación más eficaz, cuando la voz humana viajó por el espacio y se trasladó a unos cientos de metros. Nació el radio, musical, cultural, de asombro, de entretenimiento, de respeto y de una maravillosa comunicación que toca a los escuchas. Este es el radio cuando transmite, la radio cuando se recibe. Este es el Destello 100, el que culmina meses de preparación, grabación, producción y aire de esta serie, para festejar el cumpleaños 100. ¿Y todo para qué? Para dejar un documento histórico accesible para todo público. Un documento histórico en audio, lo más parecido a un programa de radio, porque estamos recordando la historia del radio. Unos pequeños destellos, claro, con la certeza que con cada uno amplías tu información de lo sucedido en alguna etapa o área de estos 100 años. Y si escuchas algunos más, vas a ampliar esta experiencia con un relato único, personal, familiar, con toques de historia global, con revelaciones personales, íntimas, en algunas ocasiones en el filo del secreto guardado. Cada destello es muy valioso, cada invitado es muy valioso. Las 72 voces juntas son un vehículo seguro, sincero, cálido, para viajar a lo ocurrido en los 100 años de radio en México, para viajar a una parte de tu vida. Si deseas recordarlo, o si alguien desea saber lo ocurrido, puede acudir con toda confianza a este documento histórico en audio. Algo similar pasa con los diagnósticos. Si alguien, sea cual fuese su posición, desea saber cómo mejorar el radio, la radio, cómo hacer un mejor México, estas 72 voces, reunidas en 16 diagnósticos, nos pueden ayudar a moldear una mejor opinión y nos pueden animar a trazar un mapa personal para efectivamente actuar con el pensamiento de hacer un mejor radio y un mejor México.
Yo solamente agregaría 5 palabras: amor, espiritualidad, ampliar nuestra conciencia. Y me uno al 72. En este cumpleaños 100 del radio, en este 9 de octubre del 2021, anhelo, deseo, que todos los deseos y anhelos expresados por estas 72 voces se conviertan en realidad, de una manera pronta y bondadosa, con una conciencia más amplia, con alegría y con más amor. Que pronto escuchemos y observemos un mejor radio y un mejor México. Que nuestro mundo sea reparado con bondad y alegría. Feliz cumpleaños 100. Feliz cumpleaños 100. Feliz cumpleaños siempre. Para Outline Radio, Jaime Kurt al habla.